Muy bien, habíamos hablado entonces acerca de lo que era la comida de ellos, el cultivo, de cómo en realidad, ¿verdad? Ellos presentaron muchas situaciones distintas, al igual que otras culturas, en donde en un momento determinado, ¿verdad? Nosotros continuamos con esa parte básica. Yo siempre les voy a mencionar esto, ¿verdad? Que el maíz es un elemento esencial dentro de lo que es la comida de ellos, porque pues fue uno de los primeros cultivos que a ellos les sirvió, ¿verdad? Para mantenerse. Aparte, les decía que si ustedes alguna vez, ¿verdad? Han leído, por ejemplo, el Popol Vuh, tiene una similitud al desarrollo del Génesis, en donde establece, ¿verdad? Que al inicio, por ejemplo, hubieron dos dioses hermanos que se pelearon entre ellos y que como que hubo un desfase y los extermina, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, a Jau. Y luego viene el proceso de la abuela Ishmucané, en donde ella ve, ¿verdad?, que el ser humano, pues definitivamente no tiene, por ejemplo, es, un desarrollo normal, llamémoslo así, y entonces empiezan, ¿verdad? El Dios en sí general empieza a crear, por ejemplo, un hombre de lodo y ve que este no solo tiene movilidad, pero como que se va desintegrando y se va deshaciendo, luego aparece, ¿verdad? Un hombre de palo y este es más rígido, ¿verdad? No tiene conciencia hasta que crea, ¿verdad? Al hombre de maíz que nace, por ejemplo, ¿verdad? En una mazorca y luego es como que moldeado a través, ¿verdad? De la masa como nosotros lo hemos visto o sea, nace la vida en un momento determinado para ellos. Entonces, no solamente se establece como un alimento, sino también como un elemento sagrado y pues definitivamente es uno de los principales cultivos de nuestro país en forma generalizada. Gracias a Dios alimento o también la semilla podríamos establecerlo, ¿verdad? Puede cosecharse en tierras cálidas y tierras frías. Y de acá entonces nosotros incluimos, ¿verdad? Lo que son las tortillas. Yo les decía en algún momento determinado también que, por ejemplo, la tortilla, el tamal, por ejemplo, tenemos en este caso el tamal, pues tiene diferentes situaciones. En este caso, por ejemplo, tiene el tamal que puede ser combinado con azúcar, puede ser, por ejemplo, en el cambraye, el chuchito, etcétera. Entonces ahí la diferente combinación que se pueda tener es la que nosotros vamos a establecer. Dice también gachas de avena e incluso bebidas. Y si nosotros nos ponemos a observar, por ejemplo, muchos otros elementos hoy en día, no sé si ustedes alguna vez han notado, por ejemplo, que dentro de estos cultivos crecen otros elementos y dentro de ellos pues está, por ejemplo, la calabaza o que nosotros le llamamos el ayote, esa flor que se produce a gran escala. No sé en realidad cómo funcione, pero regularmente donde hay cultivos es donde se produce sin necesidad de, así como que de cultivarla específicamente. Tenemos las semillas de haba, de frijol, esas sí ya, ¿verdad? Y se aprovecha esos terrenos a la par del maíz para poderlo cultivar. También dice otros cultivos básicos que incluyen el frijol, la calabaza, el chile. Dentro de las carnes, pues lo más presentado en casi todas las culturas, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, son las aves, como los patos, los pavos, los pollos y lo que son el pescado, ¿verdad? En las áreas donde hay mar, donde hay lagos, los ciervos en algún momento. Y cuando nosotros hablamos de los ciervos, ¿verdad? Son los venados. Los mayas introdujeron al mundo una serie de alimentos nuevos. Probablemente el más interesante también fue el chocolate, en este caso el árbol del cacao.
Y si en alguna ocasión ustedes se han podido dar, por ejemplo, el proceso del cacao, es también muy bonito, aparte de que algunas personas, por ejemplo, comen ese fruto, eh, pues la semilla, ¿verdad? Se pone a secar, lleva su proceso, después de que esa semilla ha sido de forma deshidratada, ya ahorita ya no es de tanto natural, ¿verdad? Pero antes era pues igual natural, se pone a tostar, se pela el cacao suelta un olor así bien agradable, luego se lleva a moler, ¿verdad? Antiguamente pues se molían en las piedras como tal hasta generar una masa líquida y que ya en este caso, ¿verdad? Pues se tiene un proceso de apalmazamiento para generar, ¿verdad? Las tabletas de lo que nosotros hoy en día vemos como chocolate, ¿verdad? Que nos venden en las tiendas o en las panaderías. Y ese chocolate, pues es el chocolate artesanal bebible. Este, si ustedes prestaron atención anterior, les decía yo, el cacao, aparte de ser, por ejemplo, un alimento o una bebida, también se utilizó en sí el cacao como otro medio de moneda, de intercambio. Entonces, como ya había excedente, ¿verdad? En el intercambio, por ejemplo, ya habíamos cambiado mucho maíz, ya habíamos cambiado, no sé, mucha calabaza, chile, etcétera, cualquier situación, hasta telas, por ejemplo. Entonces lo que hace, ¿verdad? Es que ya, o sea, como ya hay excedente, yo necesito cambiar mi producto, pero no por otra situación, entonces utilizaron al cacao como una herramienta también de moneda. Esto mientras se fue desarrollando, ¿verdad? En el tiempo, otras situaciones, otras especies, hasta llegar a lo que es en sí la moneda como tal. En su momento, pues ellos utilizaron también, ¿verdad? Les decía, como moneda, pues el oro, la plata, el jade, pero ellos no veían en sí, ¿verdad? Al elemento del oro como tal, sino que veían, por ejemplo, em, el valor que pudiera tener, pero no era así excesivo, ¿verdad? Como se vislumbró en este caso, por ejemplo, los españoles, que ellos sí definitivamente conocían al oro, ¿verdad? Como un valor, o sea, eminente. Y por eso es de que ellos vinieron, ¿verdad? A saquear todos estos minerales. Aquí sí se tenía contemplado ese valor, pero no era como que un valor esencial, porque si nos damos cuenta, pues ellos tenían puesta la mirada en otros elementos. Y aquí cabe resaltar, ¿verdad? Toda la unión que siempre he hecho porque ellos respetaban muchos aspectos de la naturaleza, ¿verdad? Se establecía, ya ellos habían vivido algunas catástrofes que les hizo entender que no necesariamente, ¿verdad? Era saquear o explotar al máximo todo, sino establecer algunas situaciones. Acá, esto también lo habíamos hablado un poquito, ¿verdad? ¿Cómo eran sus caras? Dice, los nobles y los reyes vivían dentro de la edad en palacios hechos de piedra. En este caso, solamente vivían algunos en palacios y la mayoría, pues lógicamente eran asentamientos que se tenían alrededor. No es que nosotros veamos el Gran Jaguar y específicamente ahí vivió alguien, ¿verdad? No. A algunos les he dicho yo en su momento que solo se establecen una especie de miradores, pero cuando yo digo miradores no solamente es para apreciar, ¿verdad? El espacio, sino se recuerdan esa fase astral, ¿verdad? Que ellos veían, esa fase astronómica que ellos podían contemplar para hacer registros. Mientras dice, los plebeyos vivían en cabañas fuera de la ciudad, cerca de las granjas. Y vuelvo a repetirles, no necesariamente cuando ustedes vean una ciudad arqueológica, por ejemplo, maya, van ustedes a decir, ah, acá vivieron y aquí cultivaron y aquí cocinaban. No, esos eran más centros, como centros religiosos, centros educativos o donde se desarrollaban festividades específicamente. Dice, las chozas generalmente estaban hechas de barro, pero a veces estaban hechas de piedra. Eran habitaciones individuales con techos de paja
En muchas áreas los mayas construyeron cabañas sobre plataformas hechas de tierra o piedra para protegerlas de las inundaciones. Y eso viene otra vez, ¿verdad? A lo que yo les decía. Estamos entablando nosotros situaciones, ¿verdad? Que ellos ya habían vivido acerca de clima, situaciones de catástrofes que se presentaron en su momento. Por eso es que ellos ya contemplaban esos aspectos. También tenemos, por ejemplo, el entretenimiento que ellos desarrollaron, aunque en gran parte, dice, en la vida maya se utilizaba trabajando, y es que era una cultura, ¿verdad? Muy, en este caso, disciplinada, y que cada uno se dedicaba a sus labores. Y eso no cambió en algún momento cuando nosotros, por ejemplo, lo hemos visto en otro curso, en donde ellos fueron sometidos a un trabajo obligatorio y forzado, ¿verdad? Casi que de 24 por la misma situación. Entonces ellos se dedicaban a eso, o sea, disfrutaban el entretenimiento también, pero era muy esporádico, ¿verdad? Si bien es cierto, tal vez se tenía o se contemplaba en algún momento situaciones de recreación, pero no es exagerado, por decirlo más, era el tiempo en un momento de descanso y luego a continuar con el trabajo, ¿verdad? Gran parte de su entretenimiento se centró en ceremonias religiosas. Tenemos, por ejemplo, dentro de esas ceremonias religiosas, podemos contemplar, ¿verdad? Algunos otros aspectos también que se pudieran mencionar. Por ejemplo, tocaban música, bailaban, jugaban el juego de la pelota maya. Ya habíamos hablado también de ello. En las ceremonias religiosas lo que se hace, ¿verdad? Es un ofrecimiento a muchas actividades que ellos necesitaran. Y acá, ¿verdad? Esa forma de no comprender o no entender, ¿verdad? Cómo se desarrollaba, porque era lo que yo les decía al inicio. O sea, no es que para pedir el cultivo, una buena cosecha, ¿verdad? Vamos a pedirle al Dios del cultivo. Y entonces para pedir agua vamos a pedirle al Dios del agua y para pedir fuego vamos a pedir al Dios del fuego. O sea, cuestiones como esas no eran establecidas, sino ellos pues tenían muchos rituales en agradecimiento, ¿verdad? Que era parte de su religión dedicada, ¿verdad? A ese aspecto como tal. Luego tenemos la arquitectura y las pirámides de los mayas. Y eso es algo inevitable, ¿verdad? Yo la vez anterior les mostraba a ustedes toda esa esplendorosa arquitectura que se puede ver no solamente en nuestro país, sino en varios lugares. Les mencionaba que los dos lugares principales, ¿verdad? Está la ciudad de Tikal y aparte la ciudad de Izinche este, en México, ¿verdad? Donde están las más grandes pirámides, pero la principal está acá en Tikal, Guatemala. Perdón.
Entonces decíamos, están las pirámides. Los mayas dice quizá más conocidos son por muchas pirámides majestuosas. Construyeron dos tipos de pirámides. Ambos tipos de pirámides fueron similares en muchos sentidos. Cada una tenía una forma usual de pirámide, o sea, una forma triangular, ¿verdad? Y cada una de ellas tenía escalones por el costado que les permitían, ¿verdad? A alguien subir a la cima. Yo les decía a ustedes, una, los escalones estaban diseñados para generar reverencia, reverencia a la persona que estuviera arriba o definitivamente, ¿verdad? La reverencia que se establecía hacia el cielo. Y cada una, en este caso, dice también, ambos fueron construidos con fines religiosos y para los dioses. Acá era lo que yo les establecía, ¿verdad? Una, si nosotros comparamos, miren, la religión, por ejemplo, con la católica, ¿verdad? Que es una de las prominentes. Veamos cómo en un momento determinado, al inicio en el Génesis, pues Dios era Dios. Y él en un momento determinado, cuando acompaña, por ejemplo, a Moisés, ¿verdad? A caminar por el desierto, le dijo, pero ¿quién eres tú? O sea, y Moisés le preguntó y él le dijo, o sea, yo soy el que soy, ¿verdad? O sea, soy el Dios. Y ya, hasta ahí. O sea, no había una representación de él. Y si continuamos con esa parte de la historia, por ejemplo, pues en este caso, él se le representó en el día como una nube y en la noche, ¿verdad? Como una columna de fuego y él iba adelante, los iba acompañando en una forma simbólica, en una representación. Pero si nosotros, por ejemplo, observamos seguimos viendo esa situación, después, cuando viene, por ejemplo, el nacimiento de Jesús, empiezan a aparecer, por ejemplo, esas representaciones que se tienen en una iglesia católica. Se tienen al niño Dios, tienen al niño, por ejemplo, cuando establece, ¿verdad?, alguna situación o cuando se le presenta en la iglesia. Y luego, o sea, se rompe con ese lapso y aparece Jesús, ¿verdad? Hasta los 33 años. Y es cuando empieza, ¿verdad? Por ejemplo, que él empieza a desarrollar ciertos milagros, cuando convierte el agua en vino, cuando después, pues el diablo lo tenta, ¿verdad? Y en este caso él se va al desierto los 40 días y los 40 noches, luego viene su muerte, su pasión, su resurrección. Si nosotros vemos, por ejemplo, todas esas representaciones que muestran en la iglesia católica, pues acá viene otra vez esa asociación que yo le hago a muchas personas. En este caso, se establece que ellos, ¿verdad? Pues tenían una representación que era el mismo Dios, solamente que en diferente lapso, llamémoslo así, ¿verdad? Entonces acá dice, sin embargo, también tenían en este caso sus diferencias. Y es que siempre va a existir algo que no concuerde, pero la esencia acá no es tanto la religión, sino la presentación del por qué tenían esas pirámides como tal. Por eso es de que encontramos en cada una de ellas, pues ciertos tallados, cierta información que les decía la vez anterior, ¿verdad? No todos tenemos acceso a esa información, solamente aquellos que han podido ir descubriendo algunos elementos del mismo. Tenemos con ello, ¿verdad? Vamos a concluir y en la siguiente clase pues vamos a terminar la información. Pueden pasar a su siguiente periodo, por favor.